La Segunda Guerra Mundial fue el síntoma visible de las políticas expansionistas del siglo XIX y de las consecuencias de la Gran Guerra. Una explosión vírica que llegaba en menos de una década desde el último baño de sangre. Una pandemia a nivel global que acabó con la vida de 62 millones de personas entre combatientes y civiles. Las principales participantes de esta guerra se dividieron en dos grupos: el eje, Alemania, Japón, Italia. Los aliados se conformaban por Reino Unido, Francia, Unión Soviética, China y Estados Unidos. Con la firma del Tratado de Versalles se marca el fin de la Primera Guerra Mundial, en el cual se marca a Alemania como perdedora, exigiéndole una indemnización enorme por los daños de guerra, pérdida de su territorio, y esto generó el fortalecimiento del sentimiento nacionalista y el afán revanchista de Alemania. Como respuesta a este surgió Hitler, un líder nato y un gran orador, quien transformaría el Partido Obrero Alemán en el Partido Socialista Alemán, con ideas nacionalistas, racistas y antimarxistas. En 1932, Hitler gana las elecciones y se vuelve canciller, transformando a Alemania en un régimen totalitario. Destruyó las instituciones creadas en la República de Weimar e inició la persecución de los judíos. Entre otros aspectos que generaron el inicio de la guerra están el crack de 1929, donde se crean gobiernos totalitarios que buscaban la recuperación material y empleos a corto plazo, incompetencia en las sociedades de naciones, deseo de crecimiento por parte de Japón, el descontento italiano y finalmente el acto que dictaría el principio de la Segunda Guerra Mundial es la invasión de Alemania a Polonia en septiembre de 1939. Las armas químicas están clasificadas como armas de destrucción masiva. Son armas que utilizan las propiedades tóxicas de sustancias químicas para matar, herir o incapacitar al enemigo. El armamento químico se diferencia de las demás armas porque sus efectos destructivos no se deben principalmente a una fuerza explosiva. La primera vez que se utilizaron los agentes químicos durante una guerra fue durante la Primera Guerra Mundial, siendo generados la mayoría de estos por el científico alemán Fritz Haber, galardonado con el Premio Nobel de Química en 1918 por desarrollar la síntesis del amoníaco. Más tarde se le conocería como el padre de la guerra química. Irónico, ¿no? Durante esta guerra se crearon una gran cantidad de armamento nuevo, como fueron las ametralladoras, trincheras, tanques, submarino, así como las armas químicas. Ypres fue el primer lugar donde se utilizaron estas armas. Ciudad en el noroeste de Bélgica, que cuenta con unos 35.000 habitantes y es la cuarta más grande del Flandes Occidental. Algunos ejemplos de armas químicas que se usaron durante la guerra son el gas lacrimógeno, formado por el compuesto químico bromuro de etsilio. Entre los efectos que esta arma tiene en los humanos está la irritación instantánea de los ojos, la nariz, la boca y las vías respiratorias. Los síntomas se presentan por lo general 30 a 60 segundos después de ser expuestos y duran unos 10 minutos. Si se tiene un largo contacto por esto, se genera vómito y diarrea. Estos gases fueron empleados principalmente para incapacitar a los enemigos, no tanto para matarlos. Otra de los compuestos químicos usados durante la guerra fue el cloro, gas de color amarillo verdoso y de fuerte olor. Los soldados lo describían como una distintiva mezcla de pimienta y piña. Empleado por las fuerzas germanas por primera vez en abril de 1915 durante la batalla de Ypres. El cloro reacciona con el agua de los pulmones, formando ácido clorhídrico. Este es capaz de causar tos, vómitos e irritación en los ojos si se ingesta en baja concentración. Si las concentraciones son superiores a 1000 partes por millón, el resultado puede ser la muerte. Otra de los agentes químicos fue el gas mostaza o sulfuro de cloro. En estado líquido y con pureza máxima es incoloro e inoloro. Sin embargo, cuando se emplea como agente químico en su forma impura, tiene un color amarillento, amarronado y un olor similar al ajo. El gas mostaza es un poderoso irritante y abrasador que puede dañar ojos, piel y tracto respiratorio. Causa quemaduras químicas cuando entra en contacto con la piel. El 12 de julio de 1917, las fuerzas germanas atacan a los británicos con gas mostaza de nuevo en Ypres. Tan solo un 2% de los afectados por este gas fallecían. Aunque su tasa de mortalidad era muy baja, la efectividad en cuanto a debilitar al enemigo era muy alta, puesto que los afectados requerían cuidados intensivos y elaborados. Finalmente tenemos el fósgeno o dicloruro de carbonilo. El fósgeno es un gas incoloro de color comparable a la hierba cortada y con mucha humedad. Reacciona con las proteínas de los alvéolos pulmonares, causando sofocación, tos, dificultades para respirar e irritación de ojos y garganta. Los efectos pueden presentarse incluso después de 48 horas de haber ingerido la sustancia. En diciembre de 1915, los alemanes emplearon fósgeno contra los británicos en Ypres. El 85% de los fallecidos a causa de la ingesta del gas fue porque respiraron fósgeno o disfógeno.
El Protocolo de Ginebra decretó ilegal este armamento en 1925. Sin embargo, esto no detuvo a las grandes potencias a seguir desarrollándolos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi desarrolló agentes nerviosos. Al comienzo se concentraron en organofosfatos y pesticidas. Entre sus principales agentes nerviosos están el tabún, dimetilaminoxifosforil cianidato. Es un líquido claro, incoloro e insípido que tiene un ligero olor a frutas. Puede generar contracciones musculares, convulsiones, estado de coma y paralización del sistema respiratorio, provocando la muerte de la persona. También está el SOMAN, metilfosfonofluoridato. Es una sustancia química extremadamente tóxica. Actúa interfiriendo con el normal funcionamiento del sistema nervioso. Es un líquido volátil, corrosivo, transparente y casi sin olor. También está el sarín, metilfosfonofluoridato. Es un líquido incoloro e inodoro usado como arma química debido a su extrema potencia como agente nervioso. Aunque estos no fueron utilizados de forma directa durante la guerra, fueron utilizados en los campos de concentración alemana. Debido al miedo generado por las armas químicas durante la Primera Guerra Mundial, el uso de estas durante la Segunda fue muy reducida, siendo prácticamente el uso de gases en el territorio de China y Japón únicamente. La Segunda Guerra Sino-Japonesa. En la guerra con China, Japón usó armas químicas tales como el gas mostaza, la leucita, nombre común de un compuesto químico sintético de la familia de las arsinas. En estado puro se presenta en forma de un líquido irritante pulmonar, el fósgeno, así como otros a gran escala. En la batalla de Wuhan, que es una provincia en la capital de Hubei y la ciudad más poblada en la zona central de la República Popular de China, está localizada en la unión de los ríos Yangtze y del río Han. Aquí tuvo lugar entre agosto a octubre de 1938. Además de utilizar armas químicas en conflictos, Japón también llevó a cabo experimentos en humanos. Construyó una base secreta en Kikihar, que es una ciudad-prefectura localizada en la provincia de Heilongjiang, al noroeste de la República de China, llamada el Escuadrón 516. Polonia tiene una extensión territorial de 312.685 kilómetros cuadrados. El territorio polaco, que limita con el mar Báltico, comprende en su porción más grande al norte parte de la Gran Llanura Europea y abarca al sur territorio montañoso de los Sudetes. En 1939, por parte de los alemanes desde el oeste y de los soviéticos desde el este, causó la agresión que hizo que Gran Bretaña y Francia declararan la guerra a Alemania, que es la invasión de Polonia. Esto también dio inicio al conflicto. Las tropas polacas, mal preparadas y con un armamento anticuado que cargaban caballos contra los panzers enemigos, no tuvieron ninguna opción, y la conquista del país se realizó en apenas unas semanas. Bombardeo a Londres. Bautizada como la Operación León Marino, las islas británicas, que están situadas al noreste de la costa europea, compuesto por dos islas mayores, Gran Bretaña e Irlanda, y muchas otras islas menores próximas, están separadas de la Europa continental por el mar del norte al este y por el Canal de la Mancha al sur, mientras que al oeste y al norte limita con el Océano Atlántico. Fueron uno de los primeros objetivos de Hitler. Sabiendo que la superioridad de la Armada británica, el dictador alemán centró sus esfuerzos en dañar a la población civil y destruir los recursos británicos mediante bombardeos constantes con la Luftwaffe. Durante este periodo, la aviación alemana y la Real Fuerza Aérea protagonizaron algunos de los enfrentamientos aéreos más impresionantes del conflicto. La férrea convicción de resistencia de Winston Churchill y la voz de Edward R. Murrow a través de la BBC fueron importantes soportes morales para que la población aguantase tanto bombardeo. Batalla del Alamein. Uno de los enfrentamientos más importantes que tuvieron lugar en el norte de África fue la Batalla del Alamein. Dividido en dos partes, los Afrika Korps, liderados por el Zorro del Desierto, se enfrentaron a las tropas británicas del general Montgomery. Tras meses de enfrentamiento, el avance de las tropas del eje se detuvo y se perdieron la oportunidad de alcanzar su objetivo, de conseguir conquistar el canal de Suez. Es una vía artificial de navegación situada de Egipto que se une al mar Mediterráneo con el mar Rojo. El canal convirtió a la región del Sinaí en una nueva península, constituyendo la frontera entre dos continentes, de África y de Asia. Su longitud es de 163 kilómetros. Salvamento de Dunkerque. La pequeña ciudad a la costa del norte francesa se convirtió en el escenario de uno de los rescates más impresionantes de la Segunda Guerra Mundial. Ante el avance de las tropas alemanas, los soldados británicos que estaban apoyando a Francia
en el campo de batalla comenzaron a retroceder para poder retirarse a las islas. La fuerte presencia de la aviación alemana y la escasez de naves de transporte pusieron en riesgo este proceso. Finalmente, y gracias a la ayuda de barcos civiles, se pudo salvar a más de 350,000 soldados aliados. Bombardeo a Pearl Harbor. Sin duda, un hecho clave en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, el ataque sorpresa de la invasión japonesa a la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Hawái es un estado de los Estados Unidos, situado en un archipiélago volcánico del Pacífico Central. Sus islas son famosas por sus paisajes escarpados con acantilados, cascadas, selvas tropicales y playas con arena de color dorado, rojo, negro e incluso verde. Cambió radicalmente la opinión pública estadounidense y provocó que el presidente Roosevelt entrara definitivamente en la guerra en 1941. Batalla de Stalingrado. Actualmente Volgogrado, ciudad ubicada en la Federación Rusa, está situada en el Oblast homónimo en la unión de los ríos Volga y Tsaritsa. Comenzó en agosto de 1942 y se prolongó durante 6 meses en los que se perdieron la vida de unas 2 millones de personas entre ambos bandos. Las duras y condiciones climatológicas y la fuerte resistencia de los defensores soviéticos provocaron que las tropas alemanas, prácticamente invictas hasta entonces, se retiraran. Es una de las batallas más sangrientas de la historia. Batalla de Kursk. Ciudad ubicada en los confines occidentales de Rusia, cercana a la frontera con Ucrania. Tuvo lugar en 1943 y fue conocida como la Operación Ciudadela. Fue un último intento desesperado de los alemanes por recuperar sus avances en el frente este. Es considerada como la mayor batalla de tanques de la historia, ya que participaron alrededor de 3 millones de blindados. Los soviéticos aplastaron a todas las fuerzas alemanas gracias a su tanque T-34, y los alemanes por su parte seguían utilizando los Panzer. Estos Panzer no pudieron hacer otra cosa más que seguir retrocediendo. Desembarco de Normandía. Normandía es una entidad histórica y cultural en el noreste de Francia, bordeada por el Canal de la Mancha. El desembarco de tropas norteamericanas en las costas de Normandía, que es considerado una de las grandes victorias de los aliados y el comienzo del fin del régimen nazi. Batalla de Iwo Jima. Batalla clave de la Guerra del Pacífico en la que Estados Unidos se enfrentó al ejército japonés por el control de las islas Iwo Jima, que son unas islas japonesas de origen volcánico que forman parte de las Islas Vulcano, que está en el extremo sur del archipiélago Ogasawara, localizada aproximadamente 1500 kilómetros al sur de Tokio, y Okinawa, que es la mayor de las islas Ryukyu en Japón, con una superficie de 1,203 kilómetros cuadrados, donde se ubica la ciudad de Naha, capital de la prefectura de Okinawa. En la isla se localizan las ruinas de 6 Kusuku, fortalezas típicas de la cultura de Okinawa, que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La batalla comienza en febrero de 1945, meses antes de la derrota alemana, y el triunfo de Estados Unidos les permitió hacerse con las pistas de aviación desde las islas. Desde entonces dirigían los ataques aéreos y bombardeos desde las islas niponas. Tras el enfrentamiento se tomó la famosa fotografía de los marines levantando un mastil con la bandera norteamericana, que es una de las más reconocibles. Batalla de Berlín. Es la capital de Alemania y uno de los 16 estados federados alemanes. Se localiza al noreste de Alemania. Por la ciudad fluyen los ríos Espria, Havel, Panke, Danme y Baden. En abril de 1945, los ejércitos alemanes anunciaban su rendición frente a los aliados. Pero antes de ese momento, Hitler había ordenado defender la capital alemana hasta el último suspiro. Bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Desde el 6 de agosto de 1945, el mundo y las guerras ya no volverían a ser iguales. La explosión de la bomba atómica de Hiroshima se registró a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945. Little Boy fue el nombre con el que se bautizó a esta bomba. Toda la ciudad fue destruida. Después, al día siguiente, a las 9:15, fue registrada el lanzamiento de otra bomba atómica en Nagasaki, terminando así con la rendición de Japón. Las consecuencias geológicas de la Segunda Guerra Mundial fueron devastadoras. Subsuelos quedaron destruidos, ciudades quedaron hechas trizas. Sin embargo,
la mayor parte o la mayor entidad que sufrió esta guerra fue la Tierra. El daño ecológico que hizo la Segunda Guerra Mundial fue enorme. Empezando con el uso del gas mostaza y del gas de huesita en la guerra sino-japonesa. Con los múltiples lanzamientos de ojivas y también con de katyushas tanto en frentes occidentales como en orientales. Y por último, el daño ecológicamente más desastroso de todos, las bombas de Hiroshima y de Nagasaki. Este conflicto no solo representó la baja y la caída de varias personas y de países, sino también la degradación de un buen suelo. Campos europeos enteros quedaron bombardeados y llenos de cuerpos, donde ya era imposible poder plantar huertas sino hasta muchos años después. Es por eso que también la Tierra sufre nuestras atrocidades.